Dios les bendiga, amados hermanos, bendecida tarde tengan todos ustedes una vez más. Bienvenidos a este programa de Discipulado en Casa, quien les acompaña en esta preciosa tarde, los líderes Daniel y Estefanía Reales. Que Dios les bendiga. Te saludamos cerca, lejos, en Cali, de pronto estás en Colombia, en cualquier lugar de Colombia o en cualquier lugar del mundo. Te bendecimos en el amor de Dios. Queremos que te dispongas porque este tiempo va a ser muy especial, de mucho aprendizaje. Hola, mi amor, Dios te bendiga. Hola, mi cielo. Hola, hermanos. En esta hora, qué bendición de que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir un tiempo de discipulado, tarde donde nosotros entendemos que es Dios el que comienza a hablar a nuestra vida, es Dios el que desea traer algo para nuestro corazón a través de su palabra, a través de la doctrina. Hemos estado aprendiendo acerca ya hemos culminado un tema y es acerca del arrepentimiento. Vimos todo lo que tenía que ver con el arrepentimiento y hoy comenzamos un tema nuevo. Por eso es importante que hoy que tú estás conectado puedas disponer tu corazón, puedas disponer todo tu pensamiento, tu mente, y que tú puedas decirle: Señor, ábreme el entendimiento para yo comprender lo que es realmente los principios de la doctrina. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube, a través de, en las casas de bendición. Te saludamos a todos nuestros hermanos que están en el exterior, que están aquí en Colombia, en esta ciudad de Cali. Los saludamos de una manera especial. Aquellos que nos escuchan en los hospitales, en las cárceles, te saludamos. Creemos en Dios de que Dios va a hablar a tu vida, así que es importante que tú prestes mucha atención a este tiempo de discipulado, que tú puedas aprender, ¿sí? Que tú puedas tener conocimiento, donde ese conocimiento te va a ayudar a que tú puedas crecer, a que tú puedas edificarte en el Señor, a que tú puedas comenzar a vivir algo nuevo en Dios. Así que dispón tu corazón en esta hora y que Dios pueda hablar y que Él pueda hacer una obra especial en tu vida. Así es, mi amor. Y oremos para que sea Dios aquí en medio de nosotros y en este tiempo especial. Amado Dios, gracias te damos, precioso Rey, Padre que estás en los cielos, por este espacio, Dios, por esta clase, por este tiempo de discipulado en casa, Dios. Pedimos por favor que seas tú, Señor, hablándonos, Dios, a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, que podamos aprender los principios de tu reino, Señor, colocarlos por obra, Dios, porque tu palabra nos dice, Señor, Padre Celestial, que no habrá necesidad de que nadie nos enseñe, sino que tú nos enseñarás todas las cosas, Dios. Por eso venimos a ti, Dios, pidiendo que nos enseñes, pidiendo que nos muestres, que nos ilustres con tu palabra, que nos ilumines, Dios, el camino, Señor, el andar, para que podamos, Dios de la gloria, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Nos disponemos, Señor, representamos la iglesia, cada hermano que está lejos o cerca, Dios, que se dispone en ese tiempo para que seas tú, Señor, obrando en su corazón, en su mente, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, abriendo su entendimiento, Rey, y que esa clase, Dios, ese tema, Señor, Padre, ese principio de tu reino que es la fe, Señor, Padre, quede fielmente grabado en su corazón. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, vamos a iniciar ya un nuevo tema, el tema acerca de la fe en Dios. Y es importante que nosotros podamos entender qué significa la fe para poder iniciar este tiempo de enseñanza. Es necesario de poder tener argumentos y poder decir, qué significado tiene la fe. Porque hay varios tipos de fe. Hay una fe vana, hay una fe que podemos ponerla en Dios, ¿sí? Hay una fe que puede ser errada para muchas personas, pero ¿cuál es la verdadera fe? ¿Y qué significado tiene una verdadera fe? Y es importante que nosotros vayamos a la Biblia. En Juan capítulo 7, versículo 38, nos habla la palabra del Señor. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que hay una primera cosa que nos habla la Biblia y dice: el que cree en mí. La fe, sí, creer en el Señor, colocar nuestra mirada en el Señor, creer en lo que quizás Dios puede hacer, no quizás, en lo que Dios realmente puede realizar. Y la fe sencillamente es creer en algo o alguien, pero más que creer en ese algo o alguien, ¿sí? ¿En qué consiste la fe? ¿Sí? Y es que como la Escritura
nos habla, son convicciones que tú y yo tenemos. Y la fe es la convicción que tú y yo tenemos en Dios, en la convicción en que tú y yo tenemos en eso en el cual nos hemos determinado a creer, en este caso en Dios. Son convicciones que hay en la vida de la persona. La fe son las convicciones que nosotros podemos tener, y la seguridad, la firmeza que podemos tener en el Señor, la certeza que tú y yo podemos tener. En otras palabras, esa firmeza pues nos la da la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es decir, yo escucho las palabras de Dios, el Señor comienza a alimentar mi fe, comienzo a alimentar mi fe y mi confianza está en el Señor, mi firmeza está en el Señor y la convicción que yo tengo está puesta en el Señor. Así es, amor. Y si leemos otro pasaje que está en Hebreos 1, en versículo número 3, dice la palabra de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, es decir, tenemos esa convicción y no en cualquier cosa, porque esas convicciones tú puedes tenerlas en diferentes aspectos, en diferentes cosas, pero aquí nos está hablando la escritura y es de Él, del Hijo de Dios, Cristo, es esa persona, es el, dice allí Juan 7:38, el que cree en mí, donde debemos depositar la fe, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en qué debo creer. Y entonces es allí donde vemos esta enseñanza. Y mira, mi cielo, que dice la Biblia, ¿sí? El que cree en mí, ¿sí? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero en el momento no estás viendo nada, en el momento no se está viendo lo que quizás en el cual estoy creyendo. Pero esa fe es la confianza que yo tengo en el Señor. Esa fe es la confianza y la convicción que yo he puesto en el Señor. Y esa convicción, esa fe, ¿sí? Es la certeza en el cual yo he creído, ¿sí? Entonces dice ahí en Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces mire lo que dice, que con el poder, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y ahí cuando dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor lo que hace es efectuar en nosotros esa convicción o esa certeza del corazón. Eso. Entonces esa purificación de corazón lo que me hace es que mi fe esté puesta en el Señor. En nuestros pecados. Exacto, o sea, eso que puede estorbar a través de esa fe en Cristo, porque no es en cualquier cosa, es en esa fe en el Hijo de Dios. Dice aquí, en Él se sustentan todas las cosas, ¿sí? Entonces vamos a tener un cimiento seguro en el que vamos a poder creer. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Él no cambia, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Así que vamos a estar muy seguros cuando colocamos nuestra fe en el Señor. ¿Y en cuál Señor? Bueno, aquí estamos hablando del que cree en mí, Juan 7:38, el que cree en mí, y está hablando el Señor Jesucristo. Porque mire que en la Biblia me dice que no puedo servir a dos señores, ¿sí? O a Dios o al mundo o a las tinieblas. Mi fe en qué está puesta, porque yo puedo hablar de un Señor, pero ¿qué Señor yo estoy colocando mi fe? ¿Será el Señor del dinero? ¿El Señor de la avaricia de querer más? El Señor de pronto el de la vuelta de la esquina, del cual de pronto está haciendo su lectura de tarjetas, de tabaco, bueno, tantas cosas que se pueden encontrar dentro de la brujería y la hechicería. Entonces, ¿será que estoy poniendo en qué estoy depositando mi fe? ¿O en cuál Señor estoy depositando mi fe?
Y aquí estamos hablando del Dios poderoso, el cual ese Dios que sustenta todas las cosas con su palabra, ¿sí? Nos purifica, nos limpia, nos ayuda, ¿sí? Entonces, ¿en quién estoy colocando mis convicciones? ¿En quién estoy colocando mi certeza, mi firmeza? ¿Qué es lo que me afirma a mí? ¿Sí? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 27, nos habla y nos dice: por la fe dejó Egipto, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y entonces podríamos traducir, o bueno, complementar como todas esas citas que hemos dado, de que la fe es esa convicción, la convicción, la realidad, ¿sí? Dice aquí, de lo que se espera, ¿sí? Es la convicción, esa firmeza, la certeza, la realidad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi cielo, y es la seguridad que uno tiene como persona. Uh-huh. En lo que tú crees, te sientes seguro. Hay mucha gente que cree en fetiches, en cosas, y se siente seguro de lo que está creyendo. Pero ¿cuál es la correcta dirección en la cual debe ir direccionada mi fe o tu fe? ¿Sí? Y es que aquí nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. Dice, por la fe dejó a Egipto. Aquí estamos hablando de Moisés, ¿sí? Aquí estamos hablando de Moisés por la fe, por la seguridad que él tenía de haber creído en Dios, en un Dios que le dijo: mira, ve allá, pero Señor, no sé cómo hacer. Ah, bueno, cree, ¿sí? Y no sé cómo hacer, quizás estoy siendo tartamudo. Por la fe el Señor, ¿sí? Comenzó a trabajar en muchas personas de la palabra de la Biblia, que nos habla de la historia de la Biblia, que nos habla, hay muchos hombres que el Señor nos muestra aquí que tuvieron fe. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al invisible. Y ese ver al invisible, oiga, es ese Dios que habla algo y que nos habla a través de su palabra, pero lo que nos corresponde a nosotros es creer en lo que Dios ha dicho. Y realmente, aunque quizás no estemos viendo nada, pero yo creo en lo que Dios realmente ha dicho a mi vida. Y a veces, amor, se coloca como esas convicciones en normas, ¿sí? Como en cosas de hombres. No, se dice que debes realizar esta determinada cosa de esta manera y hasta allí, y lo cree y de esa manera se comporta, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que tener cuidado en no caer de pronto en los religiosos extremistas. De hecho, por eso, pues hoy por hoy vemos cómo están sufriendo los afganos, porque estas personas son religiosas extremistas. Bueno, y sin mencionar ningún otro ejemplo así, sino sencillamente el extremista religioso, esa persona que es muy religiosa, que, como dice la misma palabra, esos fariseos que dice la palabra que no, ni entraban ni dejaban entrar, era lo que ellos creían que estaba bien. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando o cómo estamos interpretando o no interpretando y no dejándonos guiar por el Señor en cuanto a esas convicciones, porque esas convicciones tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios y nuestra fe debe estar fundamentada en el Señor. Amén. Y mira, mi cielo, que cuando nuestra fe está bien direccionada, hay una seguridad. La seguridad se mantiene. Y yo sé que hay alguien que está ahí, que me está escuchando, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que saber que Él está ahí. Tengo que tener algo que se llama convicción de saber que Dios está ahí escuchándome. Y no se reciben muchas cosas. ¿Por qué? Porque por falta de fe. Porque no se determinaron. Mira que por la fe, muchos hombres de la Biblia dejaron cosas. No pensaron en nada, simplemente dejaron y supieron, uy, hay un Dios que me está guiando, hay un Dios que me está guiando, que me está esperando, que me está tomando, ¿sí? Que yo tengo la convicción que Él está ahí. Por la fe, muchos de los hombres de la Biblia, ellos fueron, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac
y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, ¿sí? Entonces, por la fe, Abraham se determinó a creerle al Señor y voy a decir, no, si Dios me dijo, voy a entregar a mi hijo. Y después cuando el Señor ve que, oiga, la determinación de Abraham, entonces fue esa, oiga, no le deja que entregue a su hijo o que mate a su hijo o que sacrifique a su hijo, sino que le dice, oiga, no levantes tu mano sobre el muchacho. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Sí? Creyó en el Señor, él sabía la convicción que tenía. Y esa convicción, como lo mencionábamos ahora, es aún de lo que no se ve. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso leíamos luego en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés, por esa fe, por esas convicciones que tuvo, aunque no veía, ¿cierto? Dice como viendo al invisible. Algo invisible que es, pues algo que no es perceptible a la vista humana. Él no lo estaba viendo. Sin embargo, él caminó en fe y dejó que Egipto, tipología del mundo. Así es como muchos llegamos al Señor Jesús y llegamos, de pronto tú no lo viste, ¿cierto? Porque bueno, estuvimos allí cuando lo crucificaron, no estuvimos allí en esos momentos, pero entonces creímos en él sin verle. ¿Qué dejamos? El mundo, dejamos todo lo que hay en el mundo y comenzamos a vivir una vida conforme a la palabra. ¿Por qué? Por fe, por convicción, porque creemos, sí. La Biblia dice que en Cristo son nuevas todas las cosas, entonces yo me determino en creerle, aunque no lo vea, aunque bueno, todas esas cosas lo recibo en fe, y al recibirlo en fe, entonces ya hago parte de la familia de Dios, ya hago parte con Dios, porque Cristo pues me justifica, me limpia de todo pecado, de toda maldad. La sangre del Señor, su sacrificio nos justifica, y es allí como por fe es que ahora somos parte tenemos parte con el Señor. Entonces, aunque no lo vemos, ¿verdad? Entonces, esas convicciones son esa certeza, esa seguridad de lo que se espera, vida eterna. Esa convicción aún de lo que no se ve. Eso de lo que no se ve es la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Dice después la fe, la certeza. Certeza es algo que está seguro, que yo sé que está ahí, que yo creo en eso y nada me puede mover. Y ahí donde dice que más adelante en el verso 1 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Por la fe, ¿sí? Por la fe, porque creyeron en alguien y ellos pudieron ver la gloria. Y hoy tú por eso y yo vemos cómo en la palabra nos habla de diferentes hombres de fe, ¿sí? Y que son modelos de ejemplo, ¿sí? Son ejemplos y modelos para nuestra vida, para decir, oiga, Abraham cómo fue tan tremendo de no escatimar nada a Dios. Él le creyó, bueno, yo también lo voy a creer. Oiga, como Moisés siendo así, teniendo tantas dificultades, pero determinó a creerle al Señor. Entonces aquí podemos ver diferentes hombres de la Biblia, entonces, que dice también Abel, entonces ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. Él sabía quién estaba delante, él sabía en quién estaba su seguridad, él sabía en quién estaba su confianza, ¿sí? Su firmeza en Dios. Entonces, es las convicciones que nosotros debemos de tener para desarrollar bien nuestra fe, para que nuestra fe entonces comience a tener una respuesta y que nosotros podamos alcanzar buen testimonio. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, todavía no ha llegado nada, apenas está ahí como en remojón, por decirlo así, no ha llegado nada, usted no ha visto nada. Dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Tú no lo estás viendo, pero tienes una convicción tan segura, una confianza en Dios, una certeza en el Señor, ¿sí? Una convicción que no te deja mover, aunque quizás alguien te quiera venir a decir todo lo contrario. Tú tienes una convicción en Dios y no te dejas mover por eso. Tienes algo que se llama fe. Sí, amor, y pensando un poquito acerca de eso, porque dice que es la certeza de lo que se espera, pensando un poco en Abraham, ¿verdad? Bueno, ¿el qué puede esperar? Si el Señor le mandó, básicamente era sacrifique a su hijo, ¿cierto? Pero dice la convicción de lo que no se ve. Su convicción, él sabía que Dios es bueno y que Él sabe lo que es mejor y que si Él estaba pidiendo a su hijo, bueno, pues lo iba a hacer sencillamente porque creía en el Señor, de que Él sabe qué es lo que es mejor. Pero ¿qué podría esperar? No, pues si me está pidiendo que se sacrifique, ¿qué va a esperar? No, pues que muera. Pero él sabía que Dios tenía algo mejor. Quizás decía, no, pues puede resucitarlo y sacar descendencia de ahí. Bueno, tantas cosas no sabemos en sí qué pudo haber pasado por la mente de Abraham. Lo cierto es que tenía una fe y una convicción de que Dios era su Dios y de que Él le había enviado a hacer ello como tal, y obedeció, y el resultado fue pues mucho más la bendición y la promesa que efectivamente Dios le había dado de hacer descendencia para a través de él una gran nación. Mi cielo, y es que cada una de las personas tiene un nivel de fe, no todos tienen lo mismo. Una medida de fe. Una medida de fe, esa es la palabra, una medida de fe en cada persona. Y no es que yo quiero ser como esa fe tan bonita que el hermano tiene o que esa persona tiene, yo también quiero tener eso. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Sí? A través de la palabra. Entonces mi fe comienza a alimentarse. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero que también la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces esa fe viene por el oír la palabra del Señor. A la medida de que usted lea la palabra de Dios, su fe comienza a acrecentarse, a tener un nivel de fe alto, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero cuando yo escucho otras palabras, pensamientos humanos, pues se va a acrecentar, sus convicciones van a estar puestas en algo vano. En esas cosas. Sí, en esas cosas. En lo que escuches. Cuando tu fe y mi fe están puestas en Dios, yo me estoy alimentando de la palabra, entonces mi fe comienza a acrecentarse, comienza a estar alta, ¿sí? Comienza a estar alta, mis convicciones comienzan a estar altas, pero si yo no oigo la palabra, si yo no voy a la palabra, pues voy a seguir con el mismo nivel de fe, pero que todos tienen un nivel de fe, hay unos que la tienen bajito, otros que la tienen altísimo, otros que la tienen mediana, pero que a la medida de que tú vayas alimentando la palabra, va alimentándote de Dios, entonces va acrecentando tu fe. Entonces ahí vas a ser mejor aún que quizás esa persona que tú de pronto admiras mucho por ese nivel de fe que tiene, ¿sí? Pero que Dios quiere realmente darte algo más a ti, algo superior, algo inigualable a ti. Entonces que tu fe, entonces nunca falte, que tu fe comience a crecer. ¿Cuándo crece? Cuando voy a la palabra. Así es, amor, y quizás todos tengamos una medida de fe, pero puede que la fe esté mal canalizada, es decir, colocada en el lugar incorrecto, que de pronto la coloques, no sé, en un santo, que de pronto la coloques, no, en un chance. No, es que uno escucha, amor, a veces las personas, no, es que yo tengo fe en este chance, aquí yo me voy a ganar el premio gordo. Y ponen su fe, inclusive con sus propios labios lo mencionan. Que juegue los 4, que juegue los 3. Bueno, tantas cosas, ni sé eso bien. Pero entonces ponen su fe en cosas equivocadas, ¿no? En el romero, ¿no? Coloquemos aquí en la esencia de romero, coloquemos aquí, bueno, todas esas cosas, y ponen su fe en lo vano, como tú lo mencionabas, en lo que no aprovecha, pero tienen una medida de fe. Tienen esa medida de fe, pero entonces debemos como tal entender que el mejor lugar o la persona en la cual debemos depositar esa fe es en Dios. Es el mejor lugar donde lo puedas poner. ¿Por qué? Porque todo pasa, sus deseos, todo el mundo pasa, pero el Señor permanece.
el Señor permanece, no va a cambiar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, exacto, obviamente. Entonces, también podemos ver otro ejemplo. Por ejemplo, yo les daba este ejemplo a unos hermanos y es financieramente, ¿cómo trabajan las bolsas de valores? Bueno, digamos, las bolsas de pensión. Entonces te llaman y te dicen, bueno, ahorre para su pensión, su vejez, pero usted decida en qué lugar va a colocar sus ahorros. Usted lo puede colocar en el ahorro de mayor riesgo y va a tener un mayor rendimiento, o lo puede colocar en el de menor riesgo, pero va a tener menor rendimiento. Y básicamente es, ¿tú qué preferirías? ¿Dónde vas a colocar ese ahorro? Esos activos del reino. Pues el mejor lugar es en el reino de Dios, es en Dios, para que no sufran ninguna pérdida. Por eso la fe la debemos depositar en el lugar correcto, porque así como de un día para otro la bolsa de valores puede subir, bajar, y entonces se vino a desplome la economía, personas perdieron todo, personas hasta se suicidan por literalmente no tener nada, tenían todo y luego no tenían nada. Sí, pusieron su fe, sus ahorros, su todo en el lugar correcto. Por eso nuestra fe tiene que estar en Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, porque él tenía su fe en Dios. Él no la tenía en los bienes, él lo tenía muy claramente que era en Dios su fe, y sabía que el que le había dado le podía volver a dar, porque su fe no estaba en los bienes, ni en sus hijos, ni en nada de lo que él tenía. Por eso es muy importante que esa fe, esa medida de fe que todos tenemos, la coloquemos en el Señor. Y mira, mi cielo, más adelante dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Uh-huh. ¿Sí? De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es. Por la palabra del Señor, por la voz de Dios. Dios hizo los cielos, la tierra, todo se estableció, se cumplió, se constituyó por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Tu fe es acrecentada por la palabra del Señor. Tu fe comienza a tener vida, tú comienzas a tener vida a través de esa fe. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Dice también, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, ¿sí? Porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, oiga, escuche bien, sin fe, dice el verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice la Biblia, sin fe no vas a poder agradar a Dios. ¿Quiénes pueden agradar a Dios? Con fe. Los que tienen fe van a poder agradar al Señor. Y es que sencillamente no lo pueden agradar. ¿Por qué? Porque si no tienen fe en el invisible, no confían. Si no tienen fe en lo que no ven, dice la palabra de Dios, ¿cómo lo van a poder lograr? ¿Cierto? Debemos tener fe, colocarlo, como dice allí, crea que le hay, que Él está allí, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas percibir con tus ojos naturales, pero si tú crees que Él está allí, bueno, Él va a galardonar, como dice ahí, a esos que le buscan. Pero si nosotros nos acercamos, no, pues que yo no veo nada, no, pero es que yo no percibo nada, no, entonces ahí dice, no lo vas a agradar, porque esa no es como la ruta, no es la ruta. La ruta es que aunque no veas, vas a colocar esa convicción, ese creer en el Señor. Y amor, y hay un ejemplo muy claro, y de hecho lo he visto por ahí, de pronto en algunas camisas, que la fe es como un wifi, como digamos, haciendo una comparación, es un ejemplo. No lo ves, pero te un wifi, entonces digamos que tú tienes datos, pero ¿cómo así? Sí, por wifi, pero resulta que tú ves el wifi, o es que está en el aire, no.
simplemente crees que está ahí y que te conectas, conectas el celular, tu aplicación, ¿sí? tu aparato que utilizas, ¿sí? Y resulta, pero que sabes que hay un internet, sabes que hay un wifi que te va a dar conexión. Bueno, la fe, entonces sabes que está la fe ahí, pero entonces tú simplemente sabes que tienes una fe, pero que te tienes que alimentar de esa fe que quizás no puedes ver, o ese Dios que quizás no puedes ver, pero sabes que está ahí. Y esa es la fe, es la convicción que tú sabes y tienes que algo está ahí, que te está dando el funcionamiento, pero que es necesario entender que yo tengo que agradarle a Dios para poder, para estar bien delante de Él. Y viene por el oír de la palabra de Dios, de esos testimonios, porque cuando vemos cómo se hicieron los relatos históricos en sí, que luego llegaron a ser libros, era por ese voz a voz, y entonces no, sucedió eso, sucedió lo que hoy tenemos aquí. Bueno, fue revelación del Señor a hombres y el voz a voz, los evangelios, el maestro era así, el maestro era así, el maestro. Y por eso escuchar ese testimonio, por escuchar eso, esas vivencias, eso que sucedió, entonces se van formando pensamientos, se van formando ideas, se van formando convicciones. Y entonces dicen, bueno, si Dios abrió el mar hace tantos años, libertó a su pueblo de la esclavitud, y comienzo yo a creer en esos dichos, en esos testimonios de lo que Dios hizo, entonces se van formando unas convicciones. Pues Dios también me puede ayudar a mí, Él puede abrir camino donde yo veo que no hay ninguna otra salida, Él lo puede hacer. Entonces por eso es tan importante escuchar, leer, oír la voz de Dios, la palabra, porque es la que va a formar, va a alimentar mi mente, va a formar las ideas, y esas ideas, muchas ideas van a formar pensamientos, y esos pensamientos van a generar las convicciones. No es que aquí la Biblia me dice, yo creo eso, y finalmente eso que creo, ese creer, va a formar o a convertirse en una acción. Y eso aplica esto en cuanto a la palabra de Dios, y una acción para lo bueno, pero también aplica para lo malo. O sea, si tú te alimentas de la murmuración, un ejemplo, te alimentas de la murmuración, te hablaron mal del hermano, ¿cierto? Entonces comienzas a ver al hermano distinto, comienzas a decir, me dijeron que ese hermano era envidioso, y entonces comienzas a mirar al hermano, no, pero que me envidiaba a mí, ay no, pero este hermano, pero que me va a envidiar, y comienza a tenerse ideas, luego va a hacer pensamientos, entonces ya llega el hermano y le dice, uy hermano, tan bonito su carro, y dice, claro, como él es envidioso, ya devolvió el pensamiento, y luego genera una convicción, no, él es el hermano envidioso, y luego ya se genera una acción. Entonces comienza el hermano, y tan bonito su carro, entonces ya volvió la acción y ya le dice, no, pero pues hermano, la palabra de Dios dice que usted no puede mirar lo del hermano, no puedes no codiciar lo del hermano, que me queda como que, ¿cierto? Como fuera de base queda el hermano, porque te llevas una idea que luego fue un pensamiento, que luego fue una convicción, que luego fue una acción para lo malo. Entonces cambiemos esa manera o ese proceso de generar las convicciones y cambiémoslo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No pienses más de tu hermano, sencillamente, no pienses más de tu hermano, ¿cierto? Ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces me vienen a hablar mal del hermano, tengo la palabra, tengo la convicción, no hermano, no me diga eso, porque en realidad a mí no me consta, no, eso no me edifica. Ya, llevo cautivo el pensamiento opuesto a la obediencia en el Señor, y yo sigo teniendo una mente sana, un corazón sano, saludable y conforme a la palabra de Dios. Y la fe, amor, en el Señor, tengo que creer que Él está ahí. Amén. O sea, no puedo entrar delante del Señor y decir, de pronto, quizás, ya hace rato, tal vez. No, tengo que creer. Como uno más del montón, como entre todos los dioses de Jehová. Si tú y yo decidimos acercarnos a Dios, tenemos que creer que Él está ahí para poder
creer en la palabra de Él. Yo tengo que creer en que Él está ahí escuchándome. Si no creo en el Señor, pues muy difícilmente voy a poder recibir lo que deseo, porque no estoy creyendo. ¿Sí? No le estoy agradando. Y dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. De hecho, ese es el lema de la misión del Centro Misionero Bethesda. Para el que cree, el que tiene fe, todo le es posible. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a vivir realmente confiados en el Señor, seguros en el Señor, firmes en el Señor, sabiendo de que Él está ahí, ¿sí? Y que cómo le vamos a agradar a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a agradarle creyendo en que Él es poderoso para hacer y, bueno, hacer tantas cosas para nuestra vida, tantas necesidades que hay en la vida de la persona. Él es la fuente de todo, Él es la fuente. Pero que nuestra fe nunca falte para que podamos recibir realmente los beneficios del reino, los beneficios de los que tiene el rey. Como nosotros somos embajadores de este reino, nos corresponde a nosotros tener la fe, y ese embajador tiene que creer plenamente en el rey, en lo que le está diciendo el rey, en las palabras del rey, y esas palabras del rey van a ser seguras, ¿sí? Y lo que dice el rey pues se tiene que cumplir. Entonces es por eso que la fe es esa convicción y la certeza que nosotros debemos de tener para con Dios, de que vamos allá a recibir todo lo que Él tiene como bendición dentro de este reino especial de Dios. Amén. Y vamos a Filipenses capítulo número 3, versículo número 8. Dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso le decía el apóstol Pablo, y él tenía una convicción tan firme en su corazón, que en realidad él estimaba todo por pérdida. No me sirve, eso no me sirve, no me funciona. Esa religiosidad que yo llevaba, porque él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Esto no me sirve, ese conocimiento, eso que yo llevaba, no me sirve, porque yo quiero es ganar a Cristo. Yo quiero es colocar mi fe en Cristo. Dice aquí, para ganar a Cristo. Quiero conocer a ese Cristo, a ese Jesucristo. Quiero ganar, ahí dice, ganar a Cristo, ¿sí? Agradarle. ¿Cómo? Desechemos lo que nos sirve. Desechemos todas esas fe vanas, por decirlo de cierta manera, que de pronto hemos colocado, ¿sí? La fe en el dinero, la fe en el conocimiento, la fe en un sentimiento, la fe en otra persona, en lo que me dijo la otra persona, y que en realidad tengamos eso por basura y ganemos a Cristo. Dice acá: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Me interesaba era conocer a Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando creemos en Él, dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Creamos que Él está allí. De esta manera podemos nosotros agradarle. Mira, y esas convicciones, ¿sí? Van a traer, y esas convicciones van a traer esa acción. Dependo de Dios, ¿sí? Conozco de Dios, sé que Dios está ahí. Esas convicciones tienen que accionarse, porque la fe, déjeme decirle, dice la Biblia, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obra es muerta. O sea que mi fe no puedo dejarla ahí quietica, no, tengo que ponerla por obra, voy a ejercitarla, ¿sí? Voy a ponerla por obra, voy a creer, se demuestra, ¿sí? Tu fe y mi fe se demuestra. Es decir que, así como eso hablábamos en el anterior tema, que el arrepentimiento tiene unos frutos o unos resultados, bueno, la fe también, porque la fe, si tú la dejas ahí quietica o ahí muertica o ahí quietecita, pues no va a tener ningún resultado. Y lo dice Santiago, ¿no? ¿Qué dice? Santiago, capítulo número 2, versículo 14, dice: la fe sin obras es muerta. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz,
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Versículo 17, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Entonces mire que Abraham no se quedó solamente con el querer, ¿cierto? Sino que él fue y mostró su fe por esa obra. Y dice aquí, versículo 22, ¿no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces mire que se perfecciona esa fe, se ejercita, ¿no? Se ejercita esa fe a través de esas obras. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, ese es otro ejemplo, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No solamente creyó, porque es que creyó porque llegaron estos personajes a decirle a su casa que sí, que les permitiera estar allí, y ella dijo sí, claro, y dijo pero que ninguno de los míos se vaya a perder, ¿cierto? Entonces ella los guardó ahí, como lo dice la palabra, los envió por otro camino y fue justificada y fue salva. Y dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No hay un cuerpo sin espíritu. El cuerpo sin espíritu no es nada, es un cadáver. Ahí está el cuerpo. Y alguna vez estuvo ahí y hablaba y la persona tenía su cerebro, su todo funcionamiento. Pero ahora es un cuerpo, es un cadáver. Así es la fe sin obras, ¿sí? Yo tengo la fe, pero la tiene inactiva, muerta. Y la fe debe ser una fe activa. Entonces tú comienzas y yo comienzo a escuchar la voz de Dios y eso comienza a alimentarme en pensamiento. Y todo lo que yo tenga en mi pensamiento genera una convicción. Sí, generan convicciones. Y esa convicción una acción. Y esa convicción una acción. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, que esa fe es la convicción que tú y yo tenemos, la certeza. Que no pensemos que la fe es por si de pronto, por si algo pasa, un plan B, un plan C, un plan... No, es primer plan. Y ese plan es el que Dios tiene conmigo. Ese plan es lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Así que si de pronto hoy tú nos estás viendo, que de pronto dices, no, pero no sé si de pronto hay un propósito, no veo nada, mucha gente dice, no veo nada. Y es que la fe no se genera por la vista, sino por el oído, ¿no le parece? No se genera por la vista, sino por el oído, porque dice la palabra de Dios que no es por vista, no andamos por vista, ¿cierto? Sino por fe. Entonces, básicamente, aunque no veas, bueno, puede que no veas, pero debes oír la palabra y esto va a ayudar a que creas. Y como no es por vista, no es por lo que yo estoy viendo en el momento. Lo que tú y yo vemos en el momento no es agradable en muchas ocasiones, pero ¿qué te ha dicho Dios? Así es. ¿Qué es lo que has escuchado de Dios? ¿Qué es lo que Dios o si te ha has hablado? escuchado, porque a veces cerramos el oído. Eso. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a analizar si mi fe está más por lo que yo vea o por lo que yo he escuchado. Y dice el verso en Romanos 10, 17, amor, perdón que te interrumpa, dice aquí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por el oír, sí. Entonces hay que desarrollar bien el y oír. No cualquier oír, sino por la palabra. Las palabras de la verdad de Dios, eso es lo que alimenta tu fe. Es importante que podamos entender esto para que podamos desarrollar bien todo lo que el Señor realmente tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver un video a continuación para retroalimentar lo que hemos
visto en esta hora. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. Un principio importante en el reino de Dios es la fe. Pero, ¿sabes qué es fe? Piensa en la respuesta correcta. A. Seguridad. B. Certeza. C. Convicción. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Si pensaste en la opción D, acertaste. Hebreos 11:1 declara: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Piensa si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A. Falso. B. Verdadero. La respuesta es B. Verdadero. Así lo declara la Biblia en Romanos 10:17. Una pregunta más. ¿Desde dónde se generan las convicciones? Piensa en la respuesta correcta. A. ¿Desde los ojos? B. ¿Desde los sentimientos? C. ¿Desde los oídos? D. ¿Desde los pensamientos? Si pensaste en la opción C, acertaste. Cuando los oídos comienzan a percibir, la mente se alimenta, dando lugar a ideas que forman pensamientos, y estos pensamientos generan convicciones. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Es muy fácil suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Centro Misionero Bethesda del Sur Cali. Ingresa a nuestra página. Allí podrás disfrutar de todos nuestros videos. Dale clic en suscribirse. Luego haz clic en la campanita. Y así te llegarán todas nuestras notificaciones. Suscríbete a nuestro canal Centro Misionero Bethesda del Sur Cali. Sistema Huellas Internacional. Escúchanos, Radio Huellas 1470M, y también sintonízanos todo el día en tu aplicativo móvil, a través de Novex y TuneIn Radio. Sistema Huellas Internacional. Te conecta con Dios. Solo aquel que es nacido en el reino de los cielos, que ha tenido, hermano, una herencia celestial, el poder de Dios se va a manifestar, porque por encima de todo nombre estará el nombre del Señor Jesucristo.
Bueno, espero que este video haya sido de mucha edificación para ti. Entonces recuerda que la fe es esa convicción, certeza, ¿sí? Esa realidad de lo que se espera, la vida eterna, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo se generan esas convicciones? Bueno, no es por vista, sino que es por el oír de la palabra de Dios. Yo oigo, mi mente se alimenta, esa mente que se alimenta va a formar unas ideas y esas ideas van a ser un conjunto de ideas que luego van a ser pensamientos. Ese pensamiento va a ser una convicción, porque dice la palabra que lo que yo pienso así soy, va a generar una convicción y eso finalmente una acción. Así que tengamos en cuenta ese principio del reino que es la fe. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo y que nuestra fe realmente comience a ser desarrollada. Con sabiduría pidámosle al Señor, Dios, ayúdanos a que se desarrolle la fe y que Dios sea tomando su palabra, instruyéndonos para que se alimente cada día nuestra fe. Padre, gracias te damos en esta hora, Dios, de la tarde, Dios, te bendecimos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir con los hermanos, por ellos disponer su tiempo, Dios, para que ellos puedan, Señor, aprender acerca de esta fe, Dios, que podamos tener convicciones, firmeza, Señor, realidad, que podamos tener seguridad, Señor, confianza en ti, Señor, el desprendernos de cosas, Dios, y confiar realmente en ti, Dios mío, aunque no podamos ver, Señor, lo que quizás muchas veces se quiere ver, Dios, pero realmente, Señor, por la fe viene por el oír, Señor, tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a tener un oído, Señor, agudo para escucharte a ti, Señor. Un oído que esté muy atento a tus palabras, Señor. Y que nuestra fe, Señor, sea alimentada, papá Dios. Gracias te damos por este tiempo, Dios. Que la fe de cada uno de los hermanos, Señor, pueda, Señor, traspasar, Señor, y pueda avanzar, Dios mío. Gracias por todo, porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. La gloria, la honra, Dios mío, es para ti, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, y qué bendición y privilegio haber estado con ustedes, acompañándoles una vez más en este discipulado en casa. Recuerda, invitaciones para ti, congrégate. Si estás aquí en Cali, te invitamos a nuestra casa, CMB del Sur, Cali, calle 36, número 43 a 48, los sábados. Mañana sábado va a haber culto en las 8 a las 10 y a las 6 de la tarde para los jóvenes, y el domingo a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, 3 poderosos servicios en familia para que puedas venir y congregarte y ser más lleno de los principios del reino de Dios. Así que bueno, finalizando este video, comparte este link para que otros también puedan ser edificados, así como hoy tú lo pudiste tener. Así que bueno, qué bendición poder estar con ustedes en este tiempo. Les saludamos los líderes Daniel y Stephanie de Reales. Que Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos.